Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. El humanismo en el Renacimiento fue la corriente intelectual que frente a la Edad Media de tiempos oscuros recuperó la cultura de la antigüedad clásica grecolatina. La literatura, la filosofía, la arquitectura, escultura, pintura y también, por supuesto, las ciencias. El humanismo colocaba al hombre en el centro de todas sus cavilaciones, incluso coleccionistas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 155, en Cardinal 155 del podcast de Todo Colección. Hoy conversamos con toda una eminencia. Juan López Coar es economista, alto directivo, empresario, escritor, hombre de la cultura al frente de varias fundaciones y sobre todo coleccionista. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Juan, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Gracias a ti, a vosotros, por tenerme aquí. Hombre, cómo no, empezamos por la modestia, pero eres un hombre de la cultura que la ha defendido desde las más diversas atalayas. Bueno, siempre estuve dentro del mundo cultural, aunque mi profesión me ha llevado más por los caminos empresariales, pero digo como modo de vida. Pero nunca he abandonado el tema de la cultura, del humanismo en general. Y como tú has dicho, el coleccionismo de objetos, que yo ahí sí quiero matizar, porque no me considero nunca un coleccionista, sino que más bien me he identificado más con un fetichista, porque lo que a mí me encanta es la belleza de los objetos. Hombre de negocios, por etimología, negocio es negación del ocio. Bueno, realmente yo no he sido un hombre de negocios, yo he sido malísimo haciendo negocios. Yo he sido un directivo de empresas y ahí he sido muy bueno porque mis empresas todas han salido bien conmigo. Pero personalmente tengo muy mal olfato para los negocios. ¿Tus inicios en el coleccionismo, desde la infancia o ya en la madurez como afición? No, desde la infancia porque yo me crié mucho tiempo con mi abuelo, que era un hombre con la afición de guardar todo, no tirar nada. Y entonces no era coleccionista, pero era acumulador de cosas que a mí me fascinaban desde niño y que esas cosas yo las quise después tener y ya coleccionar, leer sobre ellas y demás. Entre otras cosas fue el primero que me regaló una pluma estilográfica cuando tenía 8 años. Y me vino la afición por las plumas. Siempre escribí con plumas y siempre llevo plumas en el bolsillo, aunque ya no hacen falta para nada. No las puedo usar porque con la informática, internet y demás ya no me sirve ni siquiera para firmar el papelito del pago con tarjeta. Ay, que sí. Tus colecciones son muy sofisticadas y vamos a ir por partes, o lo vamos a intentar. ¿Cuál fue el detonante por tu afición a la numismática romana? Bueno, esa afición me empezó ya estando en bachiller superior, porque cayó en mis manos un libro que siempre me encantó, que lo conservo con muchísimo cariño, que es la historia de Roma de Indro Montanelli, y me fascinó la historia de Roma y empecé a leer mucho sobre ella. Y a la vez coincidió que tuve mucha amistad con los profesores que eran curas capuchinos del seminario seráfico de Antequera, de los capuchinos. Y ellos tenían la afición de coleccionar monedas romanas porque en Antequera, Anticuaria, hay fincas, recuerdo una que era el Castillón, que había monedas romanas a flor de terreno, ¿no? Y pues me enseñaron su colección y a mí me entró ganas de tenerlo. Al principio sin ton ni son, monedas romanas, luego ya ordenadamente, como se tiene que hacer una colección, y gracias a expertos que me indicaron por dónde ir. Además me seleccionaron las monedas porque yo no tengo conocimientos de numismática suficiente para hacer una colección y distinguir una moneda falsa de una buena. Tus monedas las tienes clasificadas en archivadores y tengo entendido que también enmarcadas. Bueno, yo ya tengo mi colección, la he dado por cerrada y están clasificadas. Lo primero que me enseñaron es que un coleccionista, lo primero que tiene que hacer es acotar la colección.
Entonces yo elegí monedas romanas de emperadores, acuñadas por emperadores y sus familias entre Octavio Augusto, nacimiento del imperio, hasta Cómodo, que es finales del siglo II después de Cristo. Y al principio empecé a coleccionar monedas que llevasen la esfinge del emperador en el anverso y el reverso me daba igual. Y además acuñadas de él o de su familia. Pero resultó que el incluir a la familia, aquello se hacía eterno. O sea, había monedas que no podía alcanzar. Primero, porque encontrarlas eran dificilísimas. Y segundo, porque el valor de las monedas, el precio en el mercado, se escapaban a mis posibilidades. Era imposible. Entonces terminé la colección y dije, bueno, fuera. Los emperadores nada más. Y entonces lo tengo clasificado porque además lo tengo en un expositor hecho expresamente para mí, colgado como cuadros, de tal forma que se puede ver por el anverso y el reverso. Y están clasificados por orden de dinastías, emperadores, y lleva, pues en el mismo marco donde se colocan las monedas, pues lleva la ceca, el año que se considera que fue acuñada, y el emperador y punto. ¿Y cuáles son las piezas que más valoras? ¿Algún emperador al que tengas especial cariño? Bueno, hay emperadores que subyugan por lo morboso, como es Calígula, por ejemplo, o Domiciano, pero no, las valoro a todos por igual. Vamos a ver, yo quiero decir que esa colección yo la he hecho gracias a un numismático, el mejor numismático para mí que tiene Málaga y uno de los mejores de España, que es Gonzalo González, numismático, que tiene su despacho y tienda en Molina Larios, al lado de la catedral. Y él ha sido quien me ha conseguido, me ha dicho, oye, tengo esta moneda que para tu colección y tal. Entonces siempre la moneda tiene que estar en muy buenas condiciones. Y como el reverso no me ha importado, hay monedas que tienen la misma moneda con la esfinge del emperador, con otro reverso a lo mejor valía mucho más, porque es más rara o tal. Pero bueno, siempre la conservación ha sido buena y gracias a él terminé la colección. Fíjate, el Imperio Romano, hay muchas teorías acerca de su caída y ¿cuál es tu preferida o preferida? Bueno, yo creo que cuando se relaja la moral y los valores caen en una civilización, esa civilización tiende a desaparecer. Nos está pasando en Occidente. Las cosas de la inflación que también cuentan, las monedas romanas también se depreciaban. Bueno, evidentemente que durante toda la época, no solo el imperio, la república y en todas las civilizaciones y en todos los países, ha habido procesos inflacionistas o inflacionarios y la moneda se ha depreciado. Luego es verdad que también hubo depreciaciones de moneda por desconfianza en ella, porque los propios emperadores hacían monedas falsas. Las revestían o aleaban y bajaban el metal precioso que pudiese llevar y demás. O sea que claro que ha fluctuado muchísimo. Luego, evidentemente, en la época del imperio, que es cuando más conquistas se hacen de provincias ricas, pues la afluencia de dinero devaluaba la moneda. Pero bueno, eso no quita la moneda romana hoy. Para un coleccionista tiene el valor de la rareza y de la conservación, básicamente. Y para describirlo todo ello, también cuentas además con una buena pluma y una muy sofisticada colección de estilográficas, que es otra de tus pasiones. Sí, esa partió de la pluma que me regaló mi abuelo. Y luego alguna que otra me caía, porque mi padre pues sabía que me gustaba y me regaló sus Schiffer en un momento determinado, que a mí me encantaba aquella pluma. Pero luego ya cuando comencé a tener poder adquisitivo por mí mismo, por mi trabajo y demás, pues empecé a coleccionar. Y me ocurrió igual, empecé a coleccionar sin ton ni son. Plumas bonitas, plumas joyas, plumas tal, iba adquiriendo. Hasta que ya hubo un momento que dije, bueno, vamos a ver, ¿qué me interesa coleccionar de las plumas? Porque es una colección interminable, es infinita. Porque además todos los años salen un montón de nuevas plumas. No se pueden tener todas. Entonces empecé a hacer colección en función de la época y el sistema de carga. Y estudiando cómo había ido evolucionando la pluma desde aquella primera que se inventó, que cargaba, que era un contenedor de tinta, ¿no? En vez de meter el plumín en el tintero, pues se le puso esto.
Yo, perdóname que no entre en detalles porque mi memoria anda bastante agujereada, entonces no quiero dar datos que estén fallidos. Y además la culpa de que mi memoria esté muy agujereada es Wikipedia. Dices, bueno, aquello, pum, lo buscas y ya está, con lo cual la memoria la ejercitas menos. ¿Usas a menudo tus plumas? ¿Eres de escribir a tinta? Tu producción articulística es más que notable. Vamos a ver, yo he escrito siempre con pluma. Lo que ocurre es que cuando empecé ya a escribir en serie artículos, primero para Málaga Hoy, luego en El Mundo, después otra vez en Málaga Hoy, donde fue mi periódico de origen y al que le tengo un especial cariño. Empecé a hacerlo con pluma. Tenía un libro enorme, gordo, así como un libro gordo de Petete, pero en blanco todo. Y ahí empecé a escribirlos y tal. Pero luego me di cuenta que a ese ritmo de manual no me daba tiempo, porque además no solamente escribía con pluma, sino que las citas, búsquedas de datos, además la hacía sobre los textos, sobre libros. Acudía a los diccionarios, enciclopedias y demás para hacerlo. Y claro, eso lleva mucho tiempo hasta que descubrí ese maravilloso Word que decía, oye, tengo esto, tengo internet para preguntar. Y claro, el artículo se hacía mucho más rápido. No obstante, sigo consultando mis textos, incluso los diccionarios. María Moliner, por ejemplo, está siempre a mi lado. ¿Por qué? Porque hay palabras que me los recoge que la RAE no me las da, ¿no? Oye, ¿y las Montblanc dedicadas a escritores? ¿Las piezas más destacables o las que te llamaban más la atención? Bueno, tenía la colección completa de Montblanc hasta el año pasado, hasta el 2022. Lo que ocurre es que yo me estoy deshaciendo ya de las colecciones porque hablé con mis hijas y mis hijas no quieren ninguna de esas colecciones. Entonces, la Montblanc de escritores concretamente la vendí. De la de escritores, a mí creo que la que más cariño le tenía fue la primera, la Hemingway, mítica. Y además quizás sea la que más valorada esté en subasta. Después la Agatha Christie, que yo tenía la Agatha Christie y tenía del mismo año, que fue el 92, 93, salió la Imperial Dragón, que era exactamente la misma pluma que la Agatha Christie, solo que el clic, en lugar de llevar una serpiente que llevaba la de Agatha Christie, tenía un dragoncito. Se hizo una tirada muy corta solo para Asia, de 5.000 plumas, y la otra llevaban 18.000 o 20.000. Oye, ¿y alguna pluma con memorabilia que haya pertenecido a un escritor famoso, icónico, ha habido en tu poder? Manuel Alcántara, que le dieron, a él se la regalaron cuando ganó el premio Torreón del Hotel Wellington. Y aparte del premio y tal, le regalaron esa pluma. Y él, esa pluma me la regaló a mí. Te unía mucha amistad con el maestro. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo a los hispanohablantes e hispano-oyentes que también escuchan el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo. Juan, ¿qué valoras más en una pluma? ¿El diseño, la funcionalidad del objeto en sí mismo como si fuese una joya? La pluma joya, algunas son muy bonitas, tienen mucho atractivo. Yo no la desecho como colección. Tengo algunas que se hacen especiales y demás, pero lo primero que valoro una pluma es cómo escribe, qué plumín tiene, cómo escribe y cómo fluye la tinta en ella. Después puedes valorar muchas cosas. Por ejemplo, yo he valorado mucho en las Parker pues la evolución de los sistemas de carga que ha ido teniendo, ¿no? Porque desde la gomita que apretaba con un metal y succionaba, hasta la palanca, el émbolo que hay que dándole vueltas. El émbolo, entonces todo eso pues te llama extrañeza, pero yo por ejemplo ahora venía a hablar de colecciones de plumas, me he traído 2 de muestra. No se la podemos enseñar en el podcast, pero te la voy a enseñar a ti para que tú las veas. Me he traído 2 de muestras de mi colección. Una que la uso, no todas las plumas de la colección las uso, hay muchas sin usar. Pero tengo esta, mira, esta es una pluma joya,
que es Dupont. Y Dupont no es una marca de plumas. Muy bien, hace buenas plumas y tal, pero no es más joya o tal que otra cosa. Pero tiene una cosa muy buena, que es por la que la llevo mucho, que es que escribe de fábula. O sea, tiene un trazo de tinta con una suavidad impresionante. Yo siempre uso plumín medium. Y esta es fenomenal. Es una pluma que como colección no vale además porque me la regalaron y la desgraciaron poniéndole grabada una fecha en el clip, con lo cual la uso más por eso, porque no está en la colección. Es una auténtica preciosidad. Esa está dedicada al centenario de Napoleón Bonaparte, sí. Un equilibrio, un cuerpo grueso y bueno, las plumas no se prestan. Y efectivamente, Dupont, una maravilla. Oye, y no emborrona, no te veo con los dedos manchados nada. de... No mancha absolutamente nada. Y esta otra, esta quizás yo le tengo un aprecio enorme, de la que no me desprenderé nunca. Esta es una pluma que saca la Junta de Castilla-La Mancha en el centenario del Quijote. Y hace una tirada de 40 plumas con el cuerpo de oro tallado. Y yo me hice con una de las 40, porque estuve tras de ella. Hay otras ediciones en la misma pluma, pero con anilla de plata, con otros materiales. Pero, claro, esta tiene muchísimo más valor y es una auténtica preciosidad. Oye, Juan, al margen de manías de escritor, tenías más artículos de escritorio, tinteros, que también te llamaban. Sí, los tinteros fue algo que derivó de las plumas. Y derivó de que en un viaje por Francia vi unos tinteros de porcelana preciosos y me gustaron muchísimo. Y compré tinteros que le llaman porcelana del viejo París, que son todos los que hacían aquellos ceramistas que no tenían la fama, no tenían la firma de Sèvres o tal. Y entonces, que no tenían una firma reconocida y se le llama del viejo París. Y a partir de ahí ya empecé a mirar lo de los tinteros y me encontré con que había auténtica fantasía. Los tinteros de viaje, por ejemplo, ¿no? Los tinteros de notario, que es muy curioso, hechos en hueso, que son como, ¿cómo lo describiría yo? Como una botellita, pero de 10 centímetros, 12 centímetros de alta, que lleva, abajo del todo, lleva una polvera para echar el polvo de secar la tinta. Bueno, no sé, son cosas muy curiosas. Algunos tengo antiguos árabes, unos tinteros en bronce que se ataban al camello. Los llevaban los escribas atados al camello con correas, con lo cual es una tira donde va la pluma metida y lleva al lado el tintero en la misma pieza. Yo que sé, hay cantidad de fantasía. Y Juan, comentaste que también tenías algún juguetillo que otro, ¿no? De lata y antiguo. Sí, los juguetes ha sido muy curioso. Yo he tenido pasión por los juguetes de hojalata y autómata, con cuerda, que se movía, que tal, igual. Pues eso me viene de crío, que me acostumbré fundamentalmente, más que a jugar con ellos, a desarmarlos para ver cómo funcionaban. Y luego nunca podía volver a armarlos. Y luego de mayor, pues cuando he visto algún juguete, si son antiguos, ¿no? Pues de payá o de rico o tal, los he comprado también de fuera, de alemanes y esto. Compré una vez un coche de carreras en Berlín. Curioso porque llevaba el Made in, era de Alemania Oriental, o sea, que especificaba República Democrática Alemana. Y era un coche bonito. Pero me refiero a que eso ha sido más que colección, ha sido capricho y enamoramiento de un juguete que se mueva. O sea, los mecanismos de los juguetes son auténticamente fascinantes. Ajá. Pero bueno, eso yo los juguetes he ido comprando cuando he visto, porque yo he sido comprador, bueno, y vendedor a través de mi hija, que tuvo una tienda en Todo Colección. Fantástico. Y eso que no hemos hablado de tu biblioteca, que también será impresionante. Vamos a ver, mi biblioteca sí ha sido abundante, pero no como colección. Ha sido simplemente porque he ido comprando libros, aparte de los que heredé de mi padre, de mi tío y tal, aunque sí tengo algunos antiguos que incluso he comprado algunos ya como libros de colección, como es, por ejemplo, una vida de Cicerón de 1700 y pico, escrita por un inglés y traducida, lógicamente, que es un libro de colección, sí. Lo que ocurre es que
He leído mucho, pero yo creo que no he leído ni el 40% de mi biblioteca, porque muchos se quedan ahí para cuando estés jubilado, y ya estoy jubilado y siguen ahí sin leerlo. Pero sí, llegué a tener más de 5.000 libros en mi biblioteca. Bibliófilo de pura cepa, ¿eh? Según algunos expertos aquí nos han dicho que a partir de 2.000 libros ya se considera uno bibliófilo en condiciones. Por si fuera poco, también tienes una notable colección de pinturas del siglo XIX con autores muy destacables de la escuela malagueña. Vamos a ver, tengo Muñoz de Gren, varios, tengo Moreno Carbonero, tengo un cuadro maravilloso que es de Simón el Lombardo, que es una vista del Atlas en Marruecos y de la valla de la Mamunia, de cuando fue cubriendo el viaje del general, de una negociación que hubo con el sultán de Marruecos. Ese es muy bueno. Pero digo lo de ponerse en manos de un experto porque yo, que tenía la facilidad de estar en manos de un experto sin que me cobrara nada, como era mi amigo Fernando Francés, no le hice caso y me puse a invertir y a comprar pintura malagueña del 19. La pintura malagueña del 19 a unos precios, cuando yo empecé a comprar, enormes. Luego han bajado. Pero a los que lo han coleccionado les digo que aguanten, que subirán. Juan, tú has participado en varios planes estratégicos de la ciudad de Málaga que, más allá de la candidatura de Ciudad Europea de la Cultura, Capital Europea de la Cultura del 2016, aunque no logró la capitalidad, sí se gestó ahí una gran idea. Tu papel ha sido fundamental en la Málaga de los museos y ya vamos por cerca de 40. Bueno, vamos a ver, yo no diría tanto, pero sí, yo participé por una sencilla razón. A mí me llama el alcalde, Paco de la Torre, y me propone serlo. Yo le dije que sí, porque si me llama a la ciudad, lo dejo todo. ¿Con riesgo de que no iba a salir? Pues sí, claro. Entre otras cosas porque a mí me llama en enero del 2010. Tengo que decir que hasta agosto no se inscribe la escritura de la fundación, o sea que en el aire totalmente. Y en junio, antes de que la fundación existiese, la fundación de la que yo era presidente existiese, tuvimos que presentar el proyecto. Y en octubre fuimos a defenderlo. Claro, hacer todo un proyecto que se hizo nuevo, porque previo al que yo hice, se había hecho un boceto de proyecto, pero que eran 10 hojas, que fue un señor francés que vino y tal, y al final no hizo nada, y tuvimos que contratar a una empresa experta, que fue Ingenia QS, que tuvimos al frente de esto a uno de los mejores hombres de la cultura y de esto, que fue Fernando Huici. Durante años y años en el país él fue el crítico de arte más valorado, ¿no? Que además habían participado esta gente en el pabellón de España de la Expo del 92 y estaban participando en ese momento en Japón o China, no me acuerdo dónde era. También con otro pabellón de esos impresionantes, o sea, que eran gente con mucha experiencia en estos temas. Hacía referencia a la ciudad de los museos porque aquí muchos coleccionistas tienen la idea de montar su exposición permanente con sus recopilaciones. ¿Alguna pista, alguna idea para montar un museo? Hombre, yo creo que es un tema interesantísimo y además que deben ser apoyados totalmente por el ayuntamiento. Hemos conseguido tener grandes museos en Málaga, lo que nunca podíamos pensar ni siquiera cuando estábamos con la Málaga del 2016, capitalidad cultural. Pero por Europa empiezas a ver ciudades donde hay museos insospechados y buenísimos que hacen coleccionistas. Y te puedes encontrar desde un museo de escopideras hasta un museo de ropa donde están los calzoncillos de Enrique VIII. Yo creo que esos museos hay que protegerlos. Fue una pena, en Málaga había un museo magnífico que se perdió, al final se cerró, que fue el Museo de las Muñecas, en calle Álamos. Y es una pena que no se protegiese. Y sin embargo fue un acierto que se protegiese el Museo de la Música, que es de un coleccionista como es Piedrola. Gracias a que eso el ayuntamiento lo acogió, podemos tener ese Museo de la Música interactivo, además, que es una preciosidad. Próximos proyectos. ¿Algún libro quizá? No he querido editar nunca, porque, vamos a ver, yo es que cuando muchas veces me dicen,
tú eres escritor. No, yo no soy escritor. Si yo fuese escritor haría novelas, relatos, tal, no. Yo soy un puro plumilla de recoger la actualidad y darle mi opinión y hacer artículos. Sí tengo hecho, que no he querido publicarlo, pero tengo hecho cosas de viaje. Por ejemplo, literatura de viaje tengo mucho, porque yo me he recorrido Europa, que es mi pasión. Aunque he visto países de fuera de Europa, en Oriente Medio, en América y tal, pero mi pasión es Europa y yo he recorrido desde el año 74, he estado recorriendo Europa en caravana y me la conozco palmo a palmo. Entonces, de casi todos los viajes, los largos, de viajes largos que solían ser de un mes completo, el mes de agosto, yo el día 1 de agosto soltaba la pluma y cogía mi caravana y hasta el 31 de agosto no volvía y además no quería saber de llamadas ni nada. Mi empresa ya sabían que del 1 al 30 de agosto a mí no estaba desaparecido porque yo andaba en caravana por esos mundos de Europa y de esos viajes largos sí que tengo escrito de todos y tengo material suficiente para publicar. Y de hecho, ahora he publicado en Málaga hoy, he estado publicando unos dominicales culturales. He hecho la serie de los cátaros última y antes hice la de Roma, que yo creo que es mucho mejor y más bonita. Roma da mucho de sí. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Hola, soy Benjamín Bruña y de parte de todo el equipo de Poliplasticómanos, el podcast de las figuras de acción, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo para el coleccionista. Que se ponga en manos de un experto, que le asesore, porque toda colección necesita o bien que se ponga en manos de un experto o bien que antes de empezar a comprar se prepare, se forme en la materia. Que no haga como yo, que he coleccionado de todo siendo un lerdo en todo. Juan López Cuar, muchas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Larga vida y prosperidad coleccionista. Pues muchas gracias a vosotros. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Si te has quedado con ganas de más, solo tienes que echar un vistazo a nuestro repositorio. Tal vez sea el mayor archivo sonoro con testimonios de coleccionistas. Por ejemplo, el episodio 145, muy reciente, con Hussein Larreal Soto, también está dedicado a la numismática. Y el 141, con Felipe Tellez, este es un especialista en un coleccionismo vinculado a la filatelia, que son las balanzas postales. Y hablando de postales, pues bueno, la cartofilia. En concreto, el episodio 116 con Ramón Plamarco es un podcast de los más escuchados y por algo será. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Suscríbete al podcast del coleccionista, que ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma nos ayudas a compilar el mayor archivo sonoro con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los mejores recuerdos coleccionistas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.